Bueno, a ver, este tema principalmente me confrontó a mí. Les voy a contar cómo empezó, porque yo creo que nuestros hijos son nuestros mejores maestros, ¿no? Eh, todas las noches le cuento a Sarita una historia de la Biblia, y una noche le conté acerca de la moneda que encontró Simón en el pez. ¿Se acuerdan que Simón no tenía para pagar un impuesto? Entonces le comenta a Yeshua, y Yeshua le dice, bueno, anda a pescar el primer pescadito que saques del mar, abrí la boquita y ahí vas a encontrar la moneda para pagar este impuesto. Obviamente que cuando uno termina, o por lo menos con Sarita, que es muy curiosa, cuando termina uno de contarle una historia, siempre va a haber alguna pregunta. Pero ese día me sorprendió la pregunta porque fue de quién era la moneda. De quién era la moneda que había encontrado adentro del pez. Es decir, el pez lo había tragado la moneda, pero eso se le había caído a alguien al mar, ¿no? Y por eso el pez había comido esa moneda. Entonces, ¿de quién era esa moneda? Y la verdad que esa pregunta me hizo pensar muchísimo en mi ética, ¿no? Si yo me encuentro una moneda, tengo que buscar el dueño, tengo que devolverla, es mía. Bueno, ¿y qué pasa con otros temas, con otros objetos? Me empecé a preguntar, por ejemplo, no solamente quién pertenecía a esa moneda, cuál era el valor de la moneda, cuál era el valor que el dueño original tenía sobre esa moneda. Bueno, un montón de preguntas respecto a la ética y a los objetos y a lo que tomamos en relación a esa preguntita que tiró Sara. Bueno, al final le dimos tres opciones. Una que era de un barco pirata que se había hundido y había quedado, ¿no?, ahí el tesoro. La segunda opción que le dimos era que Yeshua la había tirado, y la tercera opción que le dimos era que él había perdido un hombre en el mar, y el pez la había tragado. Y obviamente entre esas tres opciones Sarita eligió la más excitante, ¿no? Obviamente la del barco pirata y sus tesoros que estaban ahí dentro de ese mar. Pero bueno, lo que quiero decir que a veces esto que parece algo tan sencillo como tomar un objeto que no es nuestro y que no sabemos de quién es, pero que no es nuestro, tal vez nos puede hacer dudar si lo que tomamos o lo que hacemos con él es correcto o no. Y por eso me empecé a adentrar a lo que era la ética de las manos, como le vamos a llamar, donde está incluido el tema del robo. La prohibición del robo se encuentra literalmente expresado en el libro de Baikra, es decir, Levítico, capítulo 19, versículo 10. Ahí dice expresamente, no hurtarás, no hurtarás. Fíjense que estoy dando un texto en Levítico y no les estoy dando el texto de Éxodo 20, que son los 10 mandamientos, donde también dice no robarás, ¿no? Pero ese no robar de Éxodo 20 se refiere más a no secuestrar. Tiene que ver más con el tráfico de personas. Por eso es que me voy directamente a Baikra, capítulo 19, versículo 10, donde dice literalmente, no hurtarás. Dicen los sabios que tenemos expresamente prohibido robar a adultos, a niños, a ajenos, a familiares, en broma o por un corto periodo de tiempo. Fíjense en todas las posibilidades y víctimas, ¿no?, que puede haber. A veces uno puede decir, bueno, es un niñito, le saco un poquito de ahorro, que no se va a dar cuenta si no sabe contar, y me llevo, ¿no?, ese dinero o ese objeto, no se va a acordar. O si es muy familiar, decir, bueno, lo tomo, total, esa persona no se va a enojar, pero es un objeto que no es nuestro. Es decir, fíjense en las posibilidades, que no tiene que ver, como decía Mica al principio, no necesariamente una persona que roba tiene que ser un malvado, sino que si vamos estudiando un poquito de lo que es la halajá y ver que la halajá es muy detallista con el tema de la ética de las manos, con el robo, vamos a descubrir que capaz nosotros sin querer nos hemos visto muy cercanos al robo o hemos transgredido esta prohibición. El robo tiene que ver con dos pecados además,
que están ligados al robo. El primero es la codicia, porque el que roba en realidad está deseando algo que no es suyo, algo que es de otro. Y también está muy ligado con la mentira. Generalmente la persona que roba, para encubrirse, dirá una mentirita, ¿no? Así que el robo, digamos, está ligado también a otras transgresiones. Cuando uno transgrede el robo, generalmente transgrede en otros preceptos. ¿Por qué es tan grave el tema del robo? Fíjense que uno de los pecados de la generación del diluvio era el robo. Eso lo pueden leer, yo voy rapidito con los textos bíblicos, pero después ustedes pueden ir y leer cada una de las citas que les estoy diciendo. En Génesis 6.1 dice que uno de los pecados de la generación del diluvio fue el crimen, es decir, el robo. Los sabios dicen que las personas de la generación del diluvio robaban en pequeñas proporciones que dejaban en quiebra a su prójimo. Dejaban en quiebra a su prójimo. Por ejemplo, un vendedor de nueces, ¿no? Entonces, cada persona que pasaba por el negocio tomaba una nuez, ¿no? Cada uno tomaba una nuez y de repente a los 2 días ya no quedaba ninguna nuez para vender. Es decir, generaba estos robos en pequeñas proporciones, generaban la quiebra del prójimo. Por eso es tan importante, porque uno podría decir, bueno, robé $1.000.000. Bueno, seguramente pocas personas en el mundo o una proporción pequeña del mundo pueda robar tanto dinero, ¿no es cierto? Tanto dinero. Puede ser que las personas que son malvadas roben tal vez en pequeña proporción, pero hagan un gran daño. Sin embargo, las personas comunes, a veces sin saberlo, podemos robar en pequeñas proporciones, pero sumado a esas pequeñas proporciones y estamos haciendo un gran daño a nuestro prójimo. Entonces, la idea un poco de la ética de las manos es que no perjudiquemos ni en lo más mínimo el bien ajeno. ¿Bien? Cuidar el bien los bienes de nuestro prójimo, que, como dice Maimónides, tiene que ver también con amar al prójimo. Amar al prójimo también implica cuidar los bienes de nuestro prójimo. Miren lo que dicen los sabios: la mayoría de las personas tropiezan con la prohibición del robo. Y esto es un gran problema, porque fíjense lo que dice Teilín, el libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 3, dice así: ¿quién podrá habitar en su lugar santo? Es decir, ¿quién podrá habitar con Hashem? Aquel que tiene las manos limpias. Aquel que tiene las manos limpias. Fíjense lo importante de tener las manos limpias, de examinar nuestras manos. Yo pensaba con esto del COVID, ¿cuántos mensajes espirituales nos da Dios, no? Con el COVID hay 2 cosas fundamentales que tenemos que tener. Primero, taparnos la boca, cuidar la ética del habla. Y segundo, examinar a cada rato, limpiarnos las manos, ¿no? Examinar que nuestras manos estén limpias, que no es otra cosa que espiritualmente examinar cómo somos nosotros frente a los bienes de nuestro prójimo. Tomamos lo que no nos pertenece o, por el contrario, somos cuidadosos, y no solamente que somos cuidadosos, sino que somos generosos, además, ¿no? Somos generosos. Así que si hay un mensaje espiritual en este tiempo COVID, es ética del habla, ética de las manos. Esas 2 cosas creo que es muy importante estudiarlas en este tiempo. Bien, vamos a ver los tipos de ladrones que existen en la Torá súper rapidito. Para la Torá existen 2 tipos de ladrones. Uno es el ganab. Uno es el ganab. El ganab es el ladrón que toma discretamente. Yo le llamo el ladrón discreto. Y que toma discretamente sin que el dueño del objeto se dé cuenta que fue él que robó, o tal vez ni siquiera se da cuenta que le falta ese objeto. Por ejemplo, es el ladrón que espera que todos estén dormidos para tomar o de aquel objeto, para robar. O, por ejemplo, aquel que se distrajo, entonces metió la mano en algún bolso y sacó la billetera. O aquella persona, bueno, que ve que todos están ocupándose de X evento, entonces aprovecha para hacer lo suyo, ¿no? Es el ladrón discreto. Y uno no podría señalarlo. Tal vez podría tener algunas sospechas, pero no puede dar
en ciencia cierta no puede identificarlo porque lo hizo oculta, oscura, de imprevisto, discretamente. Ese es el ganab, así se le llama en la Torá este tipo de ladrón. La Torá dice que si este ladrón es descubierto, tiene que devolver el objeto y pagar el doble del objeto. Tiene que pagar el doble. Y si no lo tiene el objeto, ya sea porque lo vendió, lo regaló, se le rompió, lo perdió el objeto, tiene que pagar 4 veces más que el objeto y a veces 5 veces más que el objeto que robó. ¿Bien? Ese es el ganab, el ladrón discreto le llamo yo. El segundo tipo de ladrón se le llama gaslam y es el ladrón que se apropia del objeto por la fuerza. O tal vez no utiliza la fuerza, pero no le interesa que otros lo vean. Por ejemplo, es el ladrón que nosotros vemos, una vez me pasó a mí, que estaba caminando en la calle, plena siesta, luz del día, y había una persona al lado mío que también estaba caminando, de repente rompió el vidrio de un auto y sacó una mochila y se fue como si nada, ¿no? Impune. Con ese gaslán, ¿no? Es la persona que tal vez entra a un campo y empieza a comer frutos que no le pertenecen, y si se ve una carretilla, agarra y se la lleva como si fuese de él. Bien, puede hacerlo por la fuerza, y en ese caso, además de ser un ladrón, es un violento, y se le juzgará, digamos, su violencia, lo que perjudicó físicamente a la otra persona, es otro tema, ¿no es cierto? Es otro tipo de, tal vez, de pena. Pero lo importante o el concepto de gaslam es que se apropia indiscretamente. No le interesa cubrirse la cara, no le interesa que esté oscura, no le interesa que lo miren. No tiene pudor por lo que hace, ¿no? La Torá dice que si esta persona es descubierta, debe pagar solo el valor del objeto. Debe pagar solo el valor del objeto. Fíjense que el ganab tiene una pena mucho más fuerte, el ganab, el ladrón discreto, tiene una pena mucho más alta que el gaslam, el ladrón sin pudor. ¿Por qué? Eso se lo dejo para aquellos que quieran ingresar al curso de ética de las manos. Ahí vamos a explicar un poquito más de eso. No me quiero detener porque quiero tomar algunas otras cositas, entonces no me quiero ir en este sentido. Pero hay una razón sobre eso. Bien, ahora la persona que robó tiene un gran problema porque el robo es una de las 24 conductas y la primera en la lista que impiden hacer teshuvá. ¿Qué significa que impiden hacer teshuvá? Que para que Dios te perdone, es decir, si uno dice, perdón Dios porque robé, el Tanaj nos indica que Dios desde arriba nos dice, primero arregla las cosas con tu hermano y después venís a pedirme perdón a mí. Entonces, sí o sí, para que haya perdón divino, en el robo tiene que haber una reparación. Tiene que haber una reparación, sí o sí. No hay perdón, no hay teshuvá completa, no hay perdón divino en el robo, si yo no arreglé las cuentas con mi hermano. Si mi hermano no me perdonó, o por lo menos yo no reparé mi conducta. No devolví lo que había tomado. Así que hay varios tipos de rectificar este error. Hay varias formas de rectificarlo. Obviamente que si nosotros podemos identificar a la víctima, tenemos que devolver según si hemos sido gaslan o si hemos sido ganab. Es decir, si hemos sido un ladrón discreto, tenemos que devolver el objeto más el doble, o devolverlo, si no tenemos el objeto, devolver 4 o 5 veces más de lo que robé, dependiendo del caso. Si hemos sido un gaslam, tenemos que devolver el valor del objeto. Ahora, puede ser que haya sido, que podamos identificar a la víctima, pero que haya sido muy chiquito lo que hemos tomado, muy chiquito. La halajá le llama menor que un perutá. Cuando es menor que un perutá es un equivalente a 14 centavos de dólar.
Es decir, algo muy chiquitito que hemos tomado. Puede ser que haya sido, no sé, un alfajor fulvito. ¿Se acuerdan los alfajores fulvito? Con crema de maní, qué rico, ¿no? El otro día lo vi en el kiosco, me dio unas ganas de comerlo. Bueno, supongamos que sustraje el alfajor fulvito, ¿no? O estaba en la heladera de mi casa, pero no era mío, era, no sé, de mi hijita. Yo sé que ella lo iba a querer comer en algún momento, pero lo agarré, ¿no? Y me lo comí. Pero no era mío. Eso también es un robo, porque no hay que tomar objetos ni siquiera de familiares, ni siquiera de niños. Así que eso también es algo que no me pertenece. Agarré y me lo comí. Entonces, o también puede ser esto, digo ejemplos que pueden tocarnos, puede ser que tome algo de la oficina, puede ser, por ejemplo, una hoja, o imprimí algo en la oficina, ¿no? Algo que era personal, no tenía nada que ver con el trabajo. Imprimí esa hoja. Bueno, en ese caso de que podamos identificar a la víctima, pero haya sido muy menor lo que hayamos robado, bueno, con el hecho de decir, bueno, estoy arrepentido, no lo voy a hacer más, ya es suficiente. Es suficiente. Ahora, si es mayor a un peruta, es decir, mayor más o menos, vamos a decir, a 25 pesos, 30 pesos, fíjense qué chiquita la cifra, ¿no? Igual sigue siendo muy chiquitita, ahí ya tengo que devolver. Ya tengo que devolver. Si es inferior a eso, entonces, con el solo hecho de reconocer y determinar no hacerlo más, ya está. ¿Por qué esto me refiero? Si uno lo puede devolver mejor, pero puede ser que uno haya impreso en su trabajo muchas cosas personales y hoy, y entonces uno dice, bueno, ¿cuánto tengo que devolver? No, porque en realidad cometiste muchas transgresiones, no es que se te acumuló el monto, ¿se entiende? No se te acumuló el monto, en realidad hiciste muchas pequeñas transgresiones. Bueno, ya está, no importa, no lo hagas más. Reconoce tu error y determina no volverlo a hacer. Ahora, puede ser que si es mayor de un peruta, no sepa, es decir, que sepa que el valor es mayor de un peruta, pero que no reconozca a la víctima. Bien, puede ser que haya robado a alguien que no conozco, que no puedo identificarla. Es más, yo no tengo el objeto como para publicarlo por internet y decir, encontré este objeto, no sé, ¿no? Alguien que pueda identificar, bueno, no hay forma de identificar a la víctima, entonces lo que hago es calcular el valor de lo robado, calcular el objeto y darlo en sedacá, pero ese sedacá va a ser mérito mío, no va a ser mérito mío, va a ser mérito de la víctima. ¿Se entiende? Esa sedacá va a ser mérito de la víctima. Y ahí los sabios nos enseñan que uno puede hacer un truquito, ¿no? Uno puede decir, esta sedacá lo doy en mérito de la víctima que yo no conozco, siempre y cuando que en el mundo venidero la víctima me perdone. En el mundo venidero, obviamente, se van a abrir todos los videos, ¿no es cierto? Los libros, ¿no? Los libros de nuestra vida, y entonces a la víctima va a decir, él te robó. Y uno va a salir y va a decir, sí, pero yo hice sedacá con el valor de lo que te robé, con la condición de que si vos me perdonás, ese mérito era tuyo. Y en el mundo venidero, ¿quién no quiere tener méritos, no? Todo el mundo quiere tener méritos. Estamos desesperados. Entonces, vamos a ser perdonados. Y otra forma también de hacerse de acá es calcular, este es en el caso de que, por ejemplo, no podamos identificar a la víctima, pero podamos identificar el entorno. Por ejemplo, supongamos que robé una mochila del club. No puedo identificar de quién era la mochila, pero sé que es una persona que generalmente se encuentra ahí. Entonces también calculo nuevamente el valor de lo que robé y lo que puedo hacer es hacer algo, alguna mejora al lugar, regalar algún objeto que beneficie a muchos y que de alguna manera, directa o indirectamente, va a beneficiar a la víctima. Qué sé yo, por ejemplo, con el valor de lo que robé, comprar una cafetera para el lugar, o pintar un pasillo, o bueno, hacer algún tipo de mejora que de alguna manera pueda, de manera indirecta, porque no sé a quién perjudiqué, pero de alguna forma, de alguna manera directa o indirecta, esa persona se va a ver
beneficiada con mi regalo. Básicamente esas son las formas de hacer teshuvá, puede ser que haya otras, pero estas son las más básicas que encontré. Lo importante es que uno pueda hacer teshuvá, pueda hacerse cargo de lo que hizo y pueda reparar, Estuve analizando la teshuvá de Zaqueo. Zaqueo, no sé si todo el mundo conoce la historia, era un hombre que dice que era de pequeña estatura, que era cobrador de impuestos, y que en el pueblo se murmuraba que era un ladrón. Es decir, que tomaba valores de más, ¿no? Y la Biblia dice que era, no dice que era rico, dice que era muy rico, muy, muy rico. Y entonces él, para ver a Yeshua, como era pequeño de estatura, sabía que iba a pasar, se sube a un árbol y lo ve y intenta verlo desde ahí. Entonces Yeshua va pasando por debajo del árbol y cuando Zaqueo piensa que él es el que está viendo a Yeshua, y no Yeshua a él, y Yeshua mira hacia arriba y le dice, Zaqueo, ¿qué haces ahí? Baja que hoy voy a ir a comer a tu casa. Y me parece que esa es la primera gran lección, ¿no? Sí, Zaqueo se creía un ganab, es decir, un ladrón discreto, acá ya no hay discreción, ¿no? Con Yeshua. Es decir, si realmente Zaqueo pensaba que solamente él conocía lo que ocurría en esa oscuridad, bueno, queda el descubierto que Dios conoce todas nuestras acciones, ¿no? Zaqueo, baja de acá, voy a comer a tu casa, va a comer a tu casa, empiezan a murmurar muchos, ¿no? Uy, está comiendo con este que es pecador y qué sé yo, empiezan a murmurar, pero a mí lo que quisiera analizar, que me parece que es el resumen de lo que estamos hablando hasta ahora, es la teshuvá de Zaqueo. Lo primero que dice es que se levanta Zaqueo y dice que va a dar en sedacá, en caridad, la mitad de su riqueza. La mitad de su riqueza. Si vamos a nivel alágico, está cumpliendo exactamente lo que nos enseñan los sabios, ¿no? Calculó cuánto ha robado. Fíjense, había construido la mitad de su riqueza con el robo. Con el robo, qué fuerte. Dice, la mitad de mi riqueza lo voy a dar a los pobres. La mitad de mi riqueza lo voy a dar a los pobres. Pero además dice, si alguien puede venir e identificarse como víctima, yo le voy a devolver 4 veces más de lo que robé, 4 veces más del valor que robé. Es decir, él mismo se está identificando socialmente como un ganab, está haciendo teshuvá y está diciendo que va a devolver 4 veces más de lo que ha robado, porque obviamente no tiene los objetos que robó a cada uno. Seguramente lo que robaba Zaqueo eran monedas, y no, obviamente ya no tenía las mismas monedas que robó. Por lo tanto, tenía la obligación de devolver 4 veces más. Este pasaje me parece que es el resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, yo para terminar traje 3 casos que fueron los que me confrontaron a mí. Y en el curso la idea es que podamos ver un aproximado de 10 casos, más o menos como esto. ¿Por qué me confrontaron a mí? Porque son cosas que generalmente he transgredido en algún momento de mi vida y por eso me confrontó y creo que si se los comparto ustedes también pueden llegar a pensar, sí, tengo que mejorar en esto, tengo que mejorar en aquello. Bueno, el primer caso es tomar objetos de poco valor. Tomar objetos de poco valor. La Halajá se pregunta, ¿está permitido tomar objetos de poco valor como una toallita desechable? Como un fósforo, como un palillo. ¿Es un robo si yo tomo, no sé, alcohol en gel que no me pertenece para lavarme las manos? Bueno, está permitido siempre que el dueño del objeto no sea puntilloso con sus pertenencias. Siempre que el dueño del objeto no sea puntilloso con sus pertenencias. Es decir, que a priori no es un robo, pero es mejor no tomarlo sin permiso porque no sabemos qué valor le da el dueño de ese objeto a justamente lo que estamos tomando. Si yo voy a la comunidad o voy a cualquier lado, a la casa de mi amigo, ¿no?
y está el vasito de la botellita, digamos, la botellita de alcohol en gel. Se supone que él me está permitiendo que yo me limpie, ¿no? En ese caso no estoy robando. Pero tal vez si yo entro a su heladera y tomo algo sin consultarle, tal vez para él eso sí era importante. Y en este sentido hay que pensar lo siguiente, existe un valor que es el real y existe un valor que es a veces, hasta podríamos decir emocional. Uno puede decir, por ejemplo, una foto, ¿no? Una foto, ¿cuánto puede salir la impresión? Vamos a poner 150 pesos, 100 pesos, tal vez hasta menos, estoy exagerando, ¿no? Imprimo una foto, eso es lo que sale. Supongamos que a mí no me importó esa foto y yo puse arriba el mate y, bueno, fue un desastre, ¿no? Lo que hice porque consideré que no tenía mucho valor. Pero tal vez esa foto para esa persona era, no sé, una foto con el novio o con una amiga que hace mucho que no ve o con su papá que ya no está o lo que fuese, ¿no? Entonces esa foto no es que tenía el valor de 150 pesos, tenía un valor mucho más grande, mucho más grande. Pero también puede ser que más allá del valor emocional, a la persona le moleste que nosotros tomemos ese objeto. Vamos a volver de nuevo al ejemplo de la oficina, ¿no? Supongamos que yo tomo una hoja de oficina para un uso personal. Tal vez no tiene un valor muy grande, ¿no? ¿Cuánto puede salir una hoja de oficina? Le vamos a poner 10 pesos, 15 pesos, no sé. Tal vez hasta menos. Pero tal vez a nuestro jefe no le molesta que si cada uno toma hoja de oficina para uso personal, entonces sí es un gasto adicional para la oficina, ¿se entiende? Entonces ya le molesta que todos tomen hojas para uso personal. Es decir, puede ser que sea de poco valor, pero que a la otra persona sí le importe que nosotros tomemos ese objeto. ¿Qué es lo que nos dice la alhaja? Va a ser robo, ¿no? Y dependiendo cuál es el valor que esa persona le da al objeto. Entonces puede ser que en una determinada situación, si yo tomo algo que no me pertenece sin permiso, no sea un robo. Pero en otra situación similar, con otra persona, si yo tomo algo que no me pertenece, sí se considera robo. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Que preguntemos antes de tomar algo. Es sencilla la solución, ¿o no? Pregunto, ¿puedo tomar esto? ¿Puedo usar una hoja? ¿Puedo sacarte una toallita? ¿Puedo usar el palillo? ¿No? Quiero prender fuego, ¿puedo usar los fósforos? Bueno, no se pierde nada con preguntar, ¿no? Y nuestras manos quedan limpias. Caso 2. Tomar por un periodo corto de tiempo. La pregunta es, ¿está permitido utilizar algo del compañero y después devolverlo en su lugar como si nada pasó? Como si nada, no está roto, no, qué sé yo, puede ser una tijera, puede ser ropa, puede ser ropa. Entre los hermanos, ¿no? Saco la ropa, la uso y después la pongo como si nada. Como si nada, es más, se lo puedo hasta lavar, está perfumado, está... ¿Eso se consideró robo? Bueno, en principio está prohibido, dice la alhaja. En principio está prohibido porque es una práctica que nos acerca a la acción del robo. Es mejor no hacerlo. Es mejor no hacerlo. Pero también va a determinar si la persona es quisquillosa con sus pertenencias o no. Es decir, por ejemplo, en el caso que estoy dando de que uno agarra el ropero de las hermanas, ¿no? Y se viste tal vez con la ropa, con alguna remerita, con algún pulovarcito que le gustó. Si es que mi hermana otras veces me lo prestó, yo ya sé que ya no le molesta. Entonces lo puedo tomar y después lo puedo devolver. Pero si es la primera vez, necesito preguntarlo porque no sé si me lo quiere prestar o no me lo quiere prestar. Pero este caso también responde a, por ejemplo, cuando uno trabaja en comercio y está cerrando la caja, decir, bueno, necesito ir a comprar hoy tal cosa y me olvidé dinero, voy a sacar dinero para comprar lo que necesito, total, mañana lo devuelvo. Eso estaría rotundamente prohibido para el alhaja, porque se haría robar por un corto periodo de tiempo, ¿se entiende? Después lo voy a devolver. Pasa mucho en las sinagogas a veces, en las sinagogas o en los templos, que
sacan los SIDUR. Se llevan el SIDUR como si fuese de ellos. Se llevan el SIDUR, uno no sabe qué hace durante la semana y después el otro Shabbat lo traen de nuevo. Pero hay que preguntar, porque ese SIDUR no le pertenecía a esa persona. Tal vez, por ejemplo, la sinagoga tiene 10 SIDUR, nomás, ¿no? Para un minyan. Entonces, si alguien se llevó el SIDUR, ya no tiene un SIDUR que para la comunidad es importante. Por lo tanto, también la solución es pedir. Esa va a ser la solución, pedir permiso. Y el tercer caso, y con esto ya cierro y después pueden hacer acotaciones o preguntas. Esta me mató, porque uno que es estudiante o que ha sido estudiante y que además le gusta leer mucho, esto puede sonar fuerte. Copias de productos, es decir, sabemos que no debemos hacer fotocopias de libros que dicen explícitamente que se prohíbe la reproducción. En algunos libros dice parcial o total, es decir, cuando dice total es que uno parcialmente puede, por ejemplo, sacar fotocopia de un capítulo o capaz de alguna infografía que haya ahí en el libro. Pero hay algunas que dicen parcial o total, ¿no? Que no puedes, ni siquiera un mapa conceptual que haya, nada puedes sacar. Lo mismo pasa con los CD, o con los DVD, o con los software, con la música. Bueno, hay cosas que no se pueden reproducir porque la misma etiqueta te está diciendo que está prohibido, que el autor de eso no te permite reproducirlo. Ahora, la pregunta que se hace la Halajá es si se puede fotocopiar libros o reproducir, ya sea CD, música, software, lo que fuese, cuando ya no está al alcance del público, es decir, cuando está fuera de mercado ya ese producto. Y esto, la respuesta de esto, la Halajá un poco lo discute. Algunos entienden que no, que directamente no, porque el mismo producto te está diciendo prohibido, te está diciendo cuál es la voluntad, ¿no? Del autor, o del dueño, digamos, de esa idea, de ese software. Pero algunos dicen que si vos estás totalmente seguro que está fuera de mercado, es decir, pero lo buscaste por todos lados, estás pero muy, muy seguro que está fuera de mercado, entonces sí podés reproducirlo. En el caso que esté fuera totalmente de mercado. Después uno puede hacerse un montón de preguntas respecto a eso. Por ejemplo, si yo leo un libro y después lo cuelgo, lo subo a YouTube, ¿estaría prohibido o no? Bueno, no estaría prohibido para la Halajá eso porque es como leer en voz alta y que otros te escuchen, no es que estás reproduciendo eso. De hecho, uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa si tipeo? ¿No? Si vuelvo a tipear el libro y no lo estoy fotocopiando o lo estoy transcribiendo. Si yo transcribo, bueno, hay algunos libros que dicen prohibida la transcripción. Prohibida la transcripción, dice también. Y otros libros no lo prohíben. Eso va a depender, digamos, de cada autor, de lo que vayamos viendo. Pero es un tema que bueno, a veces, para nosotros que tenemos a veces muchas ansias de estudiar, pero poco dinero para invertir, tal vez nos llegue muy de cerca, ¿no? Esto de lo prohibido, de la idea prohibida, de no reproducir algo que no es, bueno, que no es de autoría personal, ¿no? Que nosotros no podemos determinar si se reproduce o no se reproduce gratuitamente o no. Obviamente que sí se puede reproducir y sí se puede escuchar o pasar aquellos libros, CD, software que no lo indican, porque de hecho hay algunos software o algunos libros, nosotros tenemos libros en la comunidad, queremos que se reproduzcan, ¿no? Que queremos que se difundan. Entonces, hay mucha música también, muchos libros, mucho software que la idea es que se difundan. Y en ese caso, obviamente, por eso no estamos hablando de todos los libros, de todos los CD, de todos los software, sino puntualmente a aquellos que prohíben su reproducción. Bueno, estos son los tres casos básicamente que me tocaron muy de cerca, que en lo personal yo dije, hay algunos puntos que tengo que cambiar. Hay otros, no son los únicos, solamente elegí tres que me parecieron que puedo abarcar a más personas.
Pero lo importante de lo que estamos hablando, como para terminar, es que seamos capaces de reconocer cuán lejos o cuán cerca estamos de esa transgresión y que podamos ser cautos, atentos, reflexivos con lo que hacen nuestras manos, ¿no? Con lo que toman nuestras manos. Preguntarnos, ¿de quién es esto que voy a tomar? ¿Cuál es el valor que tiene lo que estoy tomando? ¿Qué valor le da el propietario a eso? Y por último, y no poco importante, perdón, se me va acá el audio, la posibilidad de preguntarme si existe la posibilidad de preguntar antes de tomar, ¿no? De estar seguro de que lo que voy a tomar es permitido, es permitido. Todo objeto es dueño de alguien, ¿no? Aún si vamos a la naturaleza, el dueño es Hashem. Por eso cuando tomamos, por ejemplo, una fruta, tenemos que hacer una oración, una brajá. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que no es nuestro, que es del Creador. Siempre que tomamos algo, sabemos que no es propio. Entonces, seamos cautos, seamos reflexivos con nuestras manos para que podamos alejarnos completamente de la transgresión del robo, que como vimos, es importante, es muy, muy importante para nuestra teshuvá y también para la redención del mundo entero, para la redención del mundo entero.